se origina en el núcleo externo rico en hierro. Nuestra próxima parada a 2.897 kilómetros de profundidad. Aquí la temperatura es de 4.427 grados, suficiente para superar la presión rígida y fundir el hierro. A medida que se mueve, el hierro fluyente genera electricidad. Los científicos denominan esto como el efecto dínamo. El efecto dínamo consiste en generar campos magnéticos a partir del movimiento. Pero uno de los grandes misterios es cómo los movimientos del hierro fundido que está bajo la superficie genera un campo magnético. No sabemos cómo la turbulencia del metal líquido origina un dínamo. Es un movimiento de convención turbulento y desordenado. Esta esfera gigante puede darnos algunas respuestas. Es un modelo mecánico de la Tierra. Es parte de un experimento de la Universidad de Maryland que busca descubrir por qué la Tierra es magnética. La esfera tiene 7 metros de ancho, pesa 23 toneladas y rota a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Tratamos de obtener velocidades tan altas como sea práctico, para así intentar simular las condiciones del planeta. El núcleo externo está hecho del mismo material de la esfera, el hierro, un buen conductor eléctrico. El núcleo interno ya es magnético, pero es débil. Nadie sabe exactamente por qué, pero al igual que un dínamo gigante, la corriente que se mueve a su alrededor crea un campo magnético. Por supuesto, Lathrop no puede reproducir las condiciones reales del núcleo externo. No podemos ir al núcleo, por eso no podemos ver directamente qué sucede. Pero cree que puede aproximarse. Debe llenar la esfera de 3.220 metros cúbicos de un líquido. Hasta ahora solo ha usado agua, pero ha planificado usar sodio líquido hirviendo. El sodio es inflamable, debemos manejar los riesgos de incendio con cuidado. Pero es lo único aparte del hierro fundido que puede hacer el trabajo. El sodio tiene la ventaja de que se derrite a una temperatura relativamente baja y es un excelente conductor comparado con el hierro líquido. La esfera es el último de una serie de experimentos. Comenzamos construyendo experimentos del tamaño de la mano, que luego pasaron al tamaño de una pelota de básquetbol y luego del tamaño de, no sé, una pelota de medicina. Es el más grande hasta ahora, pero al igual que el campo magnético de la Tierra, nadie sabe cómo funcionará el experimento. Ninguno de los experimentos previos generaban su propio campo magnético. Ahora tenemos todos los ingredientes que se necesitan para un dinamo. Una vez descritas las características y cualidades de los objetos que se rigen por la geometría dinámica, ha llegado el momento de explicar y desarrollar los principios básicos de la geometría dinámica. Es decir, cómo es la mecánica del movimiento, que da lugar a las partículas y objetos, a partir de los cuales se genera todo el universo conocido. Lógicamente, dicho movimiento no es el que hemos estado mostrando a lo largo de este documental. No es tan simple, ni tan evidente como eso. Aunque tampoco es mucho más complicado. Dicho movimiento, es en realidad un movimiento compuesto, que puede descomponerse en dos movimientos simples. Supongamos una esfera dividida en meridianos y paralelos. Para describir el primer movimiento, vamos a hacer que nuestra esfera gire alrededor de su ecuador. De manera que estaría realizando un movimiento muy parecido al que realiza la mayoría de planetas y estrellas conocidas. En segundo lugar, vamos a hacer que nuestra esfera gire alrededor de uno de sus meridianos. En nuestro caso, utilizaremos el que tenemos justo en el centro de la imagen. Por ejemplo, si ahora unimos los dos movimientos, nuestra esfera realizará un giro alrededor de su ecuador, al mismo tiempo que realiza un giro alrededor de uno de sus meridianos. De manera que su ecuador describirá un círculo que recorrerá toda la superficie de la esfera en una sola vuelta. Y como el campo de fuerzas de los objetos dinámicos se concentra justamente en su ecuador, dicho objeto creará un campo de fuerzas totalmente esférico, al que denominaremos omniesfera. Pero cuidado, la omniesfera no es un objeto. Es un campo de fuerzas esférico, creado simple y llanamente, a partir del movimiento. De manera que todo objeto, ya sea natural o creado artificialmente,
que produzca o reproduzca dicho movimiento, automáticamente adquirirá las cualidades de los objetos, que se rigen por la geometría dinámica. Lo que quiere decir, que si fabricamos una esfera de metal, con la suficiente masa, y le imprimimos un movimiento de rotación como el señalado, con la suficiente velocidad, podremos observar cómo se transforma en un objeto, con todas las características y cualidades de los objetos dinámicos. Por lo que creará un campo de fuerzas a su alrededor, y su temperatura interna descenderá. El movimiento genera fuerzas, y dichas fuerzas generan elementos con la apariencia de partículas, puesto que la partícula elemental, los nucleones y los átomos no son sino elementos creados a partir de fuerzas, las cuales han sido generadas mediante el movimiento. Los átomos, a su vez, se unirán entre ellos mediante las fuerzas que generan, y crearán estructuras, que identificamos con el nombre de materia. Es decir, que dichas fuerzas generan formas geométricas, formas tridimensionales, de manera que a partir de dichas fuerzas, y de dichas formas, se crea el espacio-tiempo, que no es, sino la base de aquello que denominamos, como realidad. Pero el movimiento no crea cualquier tipo de forma, no crea formas al azar, sino que crea simetrías, y la simetría, juega un papel fundamental en el universo. ¿Pero qué es la simetría? Podríamos definir la simetría, como el equilibrio armónico que consiste en reflejar, la misma imagen, a izquierda y derecha, de un eje imaginario. Sin embargo, para una esfera, no existe ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Por lo que podríamos decir, que una esfera tiene una simetría perfecta, o infinita. ¿Y por qué es tan importante la simetría en el universo? Porque la simetría implica conservación. Es decir, que los objetos simétricos, tienden a conservar sus cualidades y características. De ahí, leyes como la ley de la conservación de la energía. Incluso, existe una ley matemática, que establece que a cada simetría, le corresponde una ley de conservación. Sin embargo, los objetos simétricos no duran eternamente, puesto que los átomos, los planetas, las estrellas, y las galaxias, tuvieron un principio, y tendrán un final en el tiempo. Entonces, si existe una ley de conservación de las simetrías, ¿cómo es que se rompe dicha ley? La ley no se rompe. Y la razón es muy simple. Porque el universo es cíclico. Todos los objetos simétricos que contiene el universo, siguen un ciclo de nacimiento, vida, y muerte. Es decir, que dichos objetos mueren, y vuelven a nacer. Quizás no renazcan en el mismo espacio. Quizás no sea en el mismo tiempo. O quizás no sea en el mismo universo. Pero de una forma u otra, dicho ciclo, se repetirá hasta la eternidad. Incluso la energía sigue un ciclo parecido, puesto que, aunque la energía siempre sea energía, a lo largo de su existencia, su naturaleza alternará entre los estados de energía y de materia, adoptando unas veces una forma, y otras veces otra. Ahora bien, ¿cómo se crean las simetrías, y cómo se conservan? Las simetrías solo se pueden crear, gracias al movimiento, y se conservan gracias a los campos de fuerzas, que producen los objetos dinámicos. De manera que todos los objetos simétricos, que contiene el universo, son cíclicos y tienden a conservarse. Pero si las leyes de la simetría afectan a todo el universo, quiere decir que afectarán tanto a los objetos, como a los seres vivos que contiene. Puesto que nosotros, los seres humanos, junto con el resto de los seres vivos, que habitamos este planeta, somos simétricos. ¿Pero de qué manera nos afectan? Primero, porque todos los seres vivos de la Tierra, seguimos el ciclo de nacimiento, vida, y muerte. Y segundo, porque tendemos a conservarnos. Pero como no tenemos un campo de fuerzas que nos proteja, la naturaleza nos ha dotado de algo de sobra conocido por todos nosotros. El instinto de conservación, también llamado instinto de supervivencia. Y todo esto tiene, y mucho que ver, con el símbolo del infinito. Puesto que el símbolo del infinito es una figura geométrica, a su vez, es una figura simétrica. Y por último, su entrelazado, representa los ciclos que se persiguen hasta la eternidad. De manera que si realizamos un recorrido sobre la figura de dicho símbolo, podremos ver cómo hay un punto central, que divide ambos lados, desde el cual, podremos iniciar un recorrido en cualquiera de los dos sentidos, lo que nos llevaría al punto de partida, donde acabaríamos nuestro camino, o un ciclo. Pero si continuamos nuestro recorrido, comenzaremos un nuevo camino.
o un nuevo ciclo, que nos llevará de vuelta al punto de partida. Y así, sucesivamente. Pero si se fijan con atención, los ciclos no comienzan y terminan en cualquier lado, sino que siempre empiezan y terminan en el mismo punto. Es decir, que las simetrías empiezan y terminan de la misma manera. Acuérdense de cuando hablamos de los límites de la existencia en el universo. Y de cómo la singularidad absoluta y el cuanto de energía eran, en definitiva, la misma cosa. Es decir, puntos adimensionales que representan el principio y el fin del universo. Por lo que ya no podemos preguntarnos qué había antes de nuestro universo, puesto que el principio de nuestro universo fue el final de otro. Y cuando el nuestro acabe, comenzará a gestarse otro. Y así, sucesivamente.